Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Intermás, llegamos donde otros no pueden llegar. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio los señores Orlando Riascos y Norberto Tascón, ambos panelistas frecuentes de nuestro programa, comunicadores y expertos en diversos temas de interés para la ciudad, la región y el país. A ambos los saludo. Muy buenos días a todos los televidentes de Informativo Nuestra Gente. Un cordial saludo a ustedes, José Alberto, y al doctor Norberto. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, José Alberto, un saludo mañanero para usted, para el doctor Orlando Riascos, para toda nuestra amable audiencia que permanentemente nos espera a esta hora de la mañana en el informativo Nuestra Gente. Muy bien. El día de ayer se conoció por parte de la alcaldía la decisión de inyectarle 40.000 millones de pesos a un fondo transitorio para la reingeniería que propone el nuevo presidente de Metro Cali al sistema de movilidad pública de la ciudad. Esta plata se supone que estará dedicada a mejoramiento de los buses actuales, a mejoramiento a compra de repuestos de estos carros, a mejoramiento de los talleres y eventualmente inclusive a comprar nueva flota, poniendo como contraprestación o como condición que los operadores actuales deben comprometerse a poner a rodar el total de la flota existente, que es de 867 buses articulados y alimentadores. Esta es como dice Armando Garrido, que es el primer paso de un proceso de salvamento del mío, porque definitivamente al mío hay que salvarlo. Esto se une a otras campañas simultáneas que está haciendo la alcaldía para peatonalizar algunas vías de la ciudad, para ampliar las ciclorrutas donde funcionen las bicicletas y en todo caso para promover lo que se llama la multimodalidad en cuanto a la movilidad de los caleños y caleñas. Ese es el tema inicial que pongo sobre la mesa. Quiero oír de ustedes su opinión con respecto a si esa medida, ya antes el gobierno de Guerrero, y creo que el propio Jorge Iván Ospina también había inyectado recursos del municipio al mío, como préstamo a los operadores para que pongan gasolina y cosas de esas, pero nada pasó.
el sistema sigue cayendo dramáticamente. Ahora, anuncia Armando Garrido que paralelo con todo esto han hecho una alianza con una firma que se llama Movit, que es una firma de tecnología que permitirá que yo como usuario, si tengo un teléfono inteligente, aquí me esté reportando la frecuencia de pasada de los buses por las diversas estaciones. Esto indudablemente es una buena alternativa, pero quiero oírlos a ustedes con respecto a cómo vislumbran el panorama inmediato del mío. Orlando. Bueno, yo creo que no es beneficioso eso para el municipio de Santiago de Cali, que saque recursos propios para financiar, digamos, a estos empresarios del transporte, cuando ya se les ha dado todo. Si usted mira la inversión que ha hecho la nación, que ha hecho el municipio en el sistema de transporte masivo, es entregarle las vías, entregarle todos los mecanismos de recaudo, entregarle todo, absolutamente todo, para que ellos lo exploten, inclusive un monopolio del transporte, porque significó sacar casi a las demás empresas del transporte, quitarlas y poner solamente el transporte masivo mío para ellos. Y ellos invirtieron, arriesgaron, pero hasta ahora, digamos, esa es una empresa que es de largo plazo para mirar pues el retorno del capital. Y parece ser que muchas no han podido, han tenido que vender su empresa porque ya ni siquiera son los dueños originales. Los dueños originales son otras personas y no los que anteriormente manejaban el sistema de transporte aquí en Cali. Y yo le repetí inclusive al alcalde Guerrero en su mandato cuando el Consejo Municipal aprobó un acuerdo municipal para darle una amnistía de intereses a los habitantes de la Comuna 21. Se hizo un estudio, y eso lo quiero colocar como ejemplo, un estudio de los habitantes de la Comuna 21 y se vio la pobreza, la miserableza de 6.200 habitantes que no tenía con qué pagar el tema de la vivienda subsidiada que le había entregado, que no tenía un solo ingreso, que no tiene un solo peso para pagar, y lo único que hizo el Consejo Municipal fue decirle no, vamos a amnistiarle los intereses y no condonarle la deuda total, que costaba solamente 32.000 millones de pesos. Entonces yo lo pongo hoy en el parangón, le van a entregar 60.000 millones de pesos a 5 empresas transportadoras, pero en Cali hay miles de personas, en el caso de la Comuna 21 hay 6.200 personas, habitantes, familias, que no tienen con qué pagar la vivienda y no le quisieron amnistiar, condonar esa vivienda. Entonces, ¿por qué entregarle plata a los empresarios, a los que tienen dinero, a los que pueden endeudarse, pueden conseguir recursos en el exterior para mantener su empresa, además que lucrativa, que le genera recursos, y no entregarle a familias pobres desposeídas la vivienda por 30.000 millones de pesos? Entonces, que el gobierno municipal ponga eso en el parangón y mire cuál es la opción, o sea, los pobres o los empresarios de Cali. Pues a ver, yo soy de los que creo que lo que mal empieza, mal termina. Ya en el gobierno de Guerrero, el municipio y el país en general le entregaron 90.000 millones, y esto sí directamente a los empresarios, es que para que pagaran repuestos, combustible, etcétera. Yo lo que creo, José Alberto y Orlando, es que aquí la Constitución del 91, si bien es cierto, prohibió los auxilios, lo que no es menos cierto es que el gobierno disfraza de cualquier manera esa figura de los auxilios para entregárselos a unos particulares y en este caso a unos privados. Yo comparto, el sistema de transporte masivo es una necesidad ya de los caleños, es más, es un deber constitucional de la administración municipal proveer de un servicio de transporte a los ciudadanos para su movilidad. Amén de que esa condición que quiere cumplir el Estado, porque o si no estaría so pena investigado en razón a que no está cumpliendo un mandato constitucional, arranca precisamente por una debilidad, y es que había un sistema de transporte muy paquidérmico comparado con las ciudades que nosotros tenemos en Colombia, pero también cuando se toma la decisión de implementar un sistema de transporte masivo que per se no es malo. A mí lo que me parece es que de pronto en Colombia hay unos vivazos que hacen uso de determinadas herramientas jurídicas que crea el mismo Estado, porque echa la ley, echa la trampa, y terminan adueñándose de cualquier cantidad de empresas, de negocios, de consorcios, etcétera. Y ahí es donde viene realmente el maramándum de fracasos, porque el objetivo finalmente del Estado es que en los municipios de alta densidad poblacional como Cali, pues se tengan sistemas de transporte masivo.
Esto se origina precisamente en tratar de darle prioridad a esto en razón a que podía tenerse unos costos adicionales que irían en favor del sistema, menos polución, menos accidentabilidad, mejores condiciones de vida para los caleños, desarrollo de la ciudad por la infraestructura, etcétera, que eran buenos y vistos desde la óptica de lo que era la implementación del sistema son buenos, pero lo que hemos visto es que desafortunadamente forman 4 empresas inicialmente, porque había un quinto operador que lo hemos repetido hasta la saciedad, se formaría con aquellos pequeños transportadores que no habían podido hacer parte de los 4 grandes, y esos 4 se forman prácticamente con la cédula. Son unos consorcios que administraban los vehículos de los demás y aún algunos de ellos, pero no eran los dueños. Del aviso. Exactamente. Y de la cuota de afiliación. Exactamente. Eran los que administraban los recursos de quien ni siquiera, en el que siquiera tenían acciones. Pero finalmente vimos que se juntaron y creyeron que esto era un negocio tan bollante que al otro día de haberse juntado iban a tener grandes utilidades. No sin dejar de lado que también el gobierno creó unas expectativas que no ha cumplido. Porque en Cali, hay que decirlo con sobradas razones, no hay planeación, no hay una planificación de la ciudad. Hay unos planeadores, es decir, son unas personas que vuelan y vuelan y vuelan y no aterrizan. Y eso es muy distinto a las técnicas de planeación administrativa que establecen que realmente los proyectos tienen que ser examinados, evaluados y finalmente casi que con la tecnología que hoy tenemos nos permiten la informática hacer una especie de visualizado anterior a la construcción de un proyecto para saber temas de sismorresistencia, de viabilidad, etcétera. Estas cosas no se hacen en Cali. Aquí las cosas a alguien se le ocurre y entonces comienzan a hacer y hacer. Estos 45.000 millones de los que está hablando José Alberto, que le van a inyectar al sistema de transporte masivo, dice el señor Garrido, no es para los operarios del transporte. Va a ser exactamente para mejorar las estaciones que están totalmente deterioradas, para mejorar los sistemas que están acabados, para mejorar algunas vías que han comenzado a deteriorarse, inclusive para pagar, que aquí es donde la figura comienza a desnaturalizarse, para pagarle a algunos proveedores que han prestado servicios y que en este momento el sistema no les paga. Es decir, que seguimos subsidiando una empresa que nace como privada, una empresa que nace en manos de unos particulares que ya dicen ellos, los bancos no les prestan. Pues claro, es que los socios con los que se formaron estas empresas eran socios insolventes, por decir, no eran socios con un capital probado. Entonces crearon unas acciones, compraron unas acciones. Yo recuerdo que esas acciones en el mío comenzaron a nacer, si no mal no estoy, a 1.500 pesos. Después subieron a 15.000 pesos esas acciones, hoy parece que nadie las quiere comprar por ningún valor, pero es precisamente porque el sistema comenzó a presentar y se desdibujó totalmente. En el fondo, la conclusión es que hoy el sistema se está deteriorando muy rápidamente, ya nosotros vemos buses que realmente son escandalosos, son buses destartalados, que les suena absolutamente todo. Vemos unas estaciones sin ninguna seguridad, usted ve que las puertas, por ejemplo, de las divisiones que operan entre el bus y la estación están totalmente dañadas, no funcionan, la gente se aporrea con ellas, tiene que desembarcarse en cualquier lugar de la estación generando peligros para su vida. Entonces creo que hay cualquier cantidad de temas que sí se necesita reevaluar. Ojalá que el señor Garrido, pues que tiene una mentalidad empresarial, analice todas estas condiciones y lo que sí creo yo, para que estas cosas tengan suficientes razones, José Alberto y Orlando, es que aquella empresa que realmente no esté prestando un buen servicio, la intervengan, la liquiden y se acabe. Porque es que no se puede dejar el sistema en manos de unos operadores que realmente no dan garantías. Y si la ley les permite a ellos tener estas decisiones, hay que hacerlo. Porque desafortunadamente yo le aprendí a mis viejos, que son sabios por naturaleza, que si usted tiene una canastada de manzanas y una de esas está podrida, esa pudre todas las demás. Si el sistema tiene 4 operadores y uno está totalmente quebrado, ese no va a ser posible que saque sus buses para cumplir los itinerarios, para cumplir las frecuencias, para darle un buen
servicio a los clientes y finalmente los otros van a colapsar por ese. Entonces aquí hay que tomar medidas radicales también. Estoy de acuerdo, vamos a tener que sacar recursos, porque los vamos a tener, porque ya eso es una inversión muy grande y es exactamente como cuando uno comienza a construir en su casa, que le apareció la cañería mala, pues ya tiene que meterle a la cañería porque eso no lo previó dentro de la modernización. Muy bien, entonces en síntesis el tema del mío sigue siendo una papa caliente en manos de la administración municipal porque no se ha querido intervenir de fondo el problema. Y de fondo, usted lo acaba de decir, doctor Tascón, y ya lo insinuó también Orlando, es con qué tipo de operadores se está trabajando. ¿Dónde está la plata de los operadores? Porque lo que sabemos de una de las empresas que es la de los pequeños accionistas es que los llamados operadores mayoritarios de esa empresa de accionistas han conseguido mucha plata con la banca, pero con el nombre y el número de acciones individuales de un número plural de más de 3.000 accionistas chiquiticos que le sustentan una gran flujo de dinero de la banca a esta empresa, que finalmente lo que hace es que a lo último el beneficiario sea la propia banca, sí, con las cuotas de repago que se hacen a costa del valor que pierden las acciones de los pequeños inversionistas que en su mayoría han sido o entrampados u obligados para que entren a ser parte de esta operación que definitivamente todavía no tiene soluciones estructurales. Nosotros seguimos insistiendo desde este canal que el Estado tiene que ser capaz de pensar en un sistema público de movilidad, un sistema público de transporte masivo. ¿Por qué tenemos que entregarle el recaudo a un operador privado y la operación de movilidad a 4 operadores o 5 operadores privados que se quedan con el 97% del flujo de caja de la operación? Y al Estado le queda el 3%, pero el Estado es el que mantiene las terminales, las vías, la seguridad. La seguridad. No, es que esto está hecho, calcado a la medida de un sastre que quiere que al dueño del negocio se le cubre el torso y al que pone la plata le quede descubierto de la cadera para abajo. Mejor dicho, es un pésimo negocio. Pero entremos a otro tema. Pero yo quería contar algo, doctor Alberto, doctor Norberto y televidentes. O sea, si Unimetro es la empresa que está quebrada, pues debía asumirla al Estado como tal, claro, no refinanciarla porque ya no... Y lo otro, si es que se va a seguir financiando a todos los privados, pues yo estoy de acuerdo con usted, o sea, que el Estado convierta eso en una empresa del Estado, o sea, que convierta en una empresa pública, a ver si así, porque es que meterle todos los recursos a 4 personas, a 4 empresas que ya han demostrado que no funcionan, pues salga y valga. Y lo otro, sí, he conocido de parte de un empresario del transporte, el doctor Harvey Hurtado, que hay un estudio de planeación nacional sobre todos los sistemas masivos del país y se va de unas 500 páginas de estudio muy grande y que están proponiendo una salida es volver de alguna manera a las rutas iniciales. Esa es la gran propuesta, o sea que el sistema de transporte masivo no solamente se mueva por donde están las rutas habituales que crearon, sino que vuelva a las rutas donde está la gente, y eso no con los alimentadores, no con rutas propias, para lograr captar más personal y lograr combatir el tema del transporte ilegal, claro, que es lo que se está dando. Entonces, hay un estudio grandísimo sobre eso. Allí, Orlando, es donde usted prácticamente mete el dedo en la llaga. Fíjese que cuando el sistema se diseña, lo que pasa es que estos operadores creyeron que ahí estaba su filón de oro para toda la vida, dijeron, no, somos un monopolio, nada de nada para más, y comienzan a sacar... Comemos solamente nosotros. Exactamente, 4. Y los demás que se mueran de hambre. Y tiene que ser multimodal, por supuesto. Exactamente, Orlando, es que esa experiencia nosotros no tenemos que irla a buscar al exterior. Claro. Váyase aquí a Medellín. En Medellín arranca el metro, claro, pero el metro no era capaz de suplir la necesidad de todo el Valle de la Aburrá. Eso nos está pasando en Cali. ¿Y qué hicieron ellos? Pues comenzar a implementar sistemas de transporte complementarios o multimodal, como usted lo está planteando, para alimentar todo el sistema, porque el transporte es uno solo, pero se alimenta de diferentes maneras. Entonces, aquí, le digo con toda sinceridad y franqueza, van a tener que volver a recurrir, porque ya está demostrado, a la ladera no va ningún bus ni buseta. No. Tiene que ser con unos jeeps especiales, porque es que el terreno no da para otra cosa. Hay zonas donde es difícil entrar estos grandes porque no les permite.
entonces van a tener que tener sistemas alternativos que alimenten el sistema, pero lo que sí tiene que estar en cabeza del Estado, digo yo, en eso no se pueden soltar ellos, es que el sistema lo esté administrando o lo esté direccionando o lo esté regulando el Estado como tal, porque usted acaba de decir una gran verdad. ¿De a dónde acá se ocurre? Y esto sí le huele a uno a negocio, que el recaudo, que es lo más importante para los operadores del sistema, esté en manos de un particular que le pagan 20 o 30%, pues claro, es una muy buena utilidad de lo que queda. Entonces el Estado termina finalmente haciendo lo que usted está planteando. Se acabó la plata, porque si usted recoge lo que le pagan a ese operador que recauda, más lo que le pagan a este otro monopolio, más lo poquito que le queda al Estado, usted va a ver que allí hay una gran cantidad de dinero que podría reinvertirse en el sistema, porque el Estado no necesita que eso le dé utilidad, lo que necesita es una utilidad social, es decir, que la gente se sienta satisfecha de salir de su casa y que la llevan a los sitios que es en tiempo adecuado y con las condiciones adecuadas. Un buen servicio de transporte. Claro. Y aunque a mucho funcionario público y a mucho transportador del sistema mío, y a mucho concejal. Y a mucho concejal sinvergüenza le suene mal, estamos ante un robo no armado que le hicieron a toda la ciudad. Y se le hicieron de la mano concejales, alcaldes, funcionarios del gobierno central, operadores, mal llamados operadores, empresarios que eran simplemente rentistas de aviso, que no eran ni siquiera dueños de los buses. Una mortandad de más de 3.000 propietarios, pequeños propietarios de buses y busetas de Cali, fue el precio que pagamos, con lo que eso implica en desempleo, en inseguridad, en pérdida de calidad de vida, para darle el negocio, un pingüe negocio, a 5 firmas que no invirtieron, porque a la hora de la verdad no invirtieron. Lo que hicieron fue conseguir plata con la banca, apalancados en el negocio, y el gran negocio lo hizo la banca, como siempre ocurre, pero a costa del hambre de muchas familias caleñas y de muchas personas del sector, del clúster del transporte, los talleres, los restaurantes, los controladores y demás, que de la noche a la mañana vieron perder una oportunidad de trabajo que habían cultivado durante más de 40 años. Así no se hace. A sombrerazos no se le quita a la gente de paz la posibilidad de que mantenga ingresos para mantener la paz. Ese es el punto. Y ahora entremos a otro que es igual de espinoso y que se escribe con sangre: el cartel de los cuadernos. A usted, amable televidente, seguramente tiene un hijo, un nieto, un hermano menor, o usted mismo ha tenido que ir a estudiar o a participar de cualquier evento académico donde le toca comprar el cuaderno. El cuaderno se lo compra a la firma Vico Internacional del Grupo Carvajal, o a la firma Kimberly Colpapel, o a la firma Escribe, la mexicana. Pues sucede que estas 3 firmas, igual que las del cartel del papel higiénico y la servilleta y los pañales, han hecho unas alianzas criminales. Hay que llamar las cosas por su nombre, aunque no le guste a la gente de mucho rigor y corbata que se le diga así: alianzas criminales, terroristas, con T mayúscula, para afectar su bolsillo y el mío. Durante 15 años se ha demostrado que hubo una alianza, repito, criminal, entre 3 grandes empresas para definir a qué precio le vendían a usted y a mí el cuaderno que necesitábamos para nuestros niños, para nuestros hermanos o para nosotros mismos. Y además, determinar no solamente los precios, sino no dar descuentos, no recibir la tarjeta Sodecho, no tener impulsadoras, no dar obsequios, etcétera, en sus diversas promociones, como quien dice: compra, porque nosotros somos los dominantes del mercado. Más de 2 billones con B larga, o sea, ¿cómo decirlo? 1 billón son 10 veces 100.000 millones. 2 billones son 20 veces 100.000 millones.
y ese es el cálculo estimado de la plata que nos sacaron del bolsillo a usted, a mí, a mi mamá y al abuelo del vecino, es decir, a todos. Pero esta gente no es terrorista, esta gente no es criminal, esta gente mantiene su marca, mantiene su presencia, mantiene su autoridad moral para hablar de buenas maneras sociales, y lo único que le ocurre es que le cobran una multa pírrica para el desastre económico que le generó al bolsillo de los colombianos. Este es el tema que les propongo. Yo diría que eso es todos los días en el país, y ya afortunadamente la Superintendencia de Industria y Comercio es la que ha venido dando el anuncio del doctor Robledo. Que lo destituyan de aquí a mañana. Ha venido denunciando el cartel del azúcar, porque le olvidó mencionar el cartel del azúcar que ya fue sancionado, el cartel del papel higiénico, el cartel de los cuadernos, usted me lo menciona, y eso es un robo al patrimonio de la gente. O sea, todos los días en la economía particular, cotidiana, la gente tenía para comprar el cuaderno, el azúcar, todas las cosas, y resulta que eso estaba monopolizado y el Estado lo sabía, lo permitía. Como usted lo ha dicho, absoluto monopolio, y eso es criminal, eso es de bandidos. Y entonces aquí los bandidos son otros. Pero sin armas, ellos son sin armas de sacar sangre. No, pero ese es esculcarle el bolsillo a la gente, robarle el patrimonio. No bota sangre, bota platica para allá, para el lado de ellos. Y yo creería que hay muchos más carteles de esa, porque eso es un cartel también, ¿no? El de cemento. Es que aquí no se habla del cartel de Cali, el cartel del Medellín, el cartel de Targasca, pero esos también son carteles, y además económicamente así lo son. O sea, se juntan para obviar todas las necesidades comerciales, para juntar los precios y para cobrarle finalmente al consumidor un precio mayor al que debiera ser ese producto. No hay libre competencia, que somos una democracia, que una libre competencia es mentira. O sea, los medios de comunicación también se prestan a ello porque manipulan a la opinión pública. Y estas personas, solamente una sanción económica, yo creo que hay una sanción también penal, deben estar en la cárcel muchos de ellos, porque es el desangre de la economía colombiana, es monopolios que se establecen para robar a la gente. No me compare usted semejante gente que cometió ese error venial con el muchacho que se robó una cajita de caldo Maggi. Ese sí que mete los 5 años a la cárcel, pero a estos señores, ¿cómo los va usted a ocurrir inducirlos a la cárcel? Y son empresas que hay que decirlas muchas del Valle del Cauca, ¿no? Ahí está la Carvajal, están todos los ingenios azucareros, porque la mayoría son del Valle del Cauca. Entonces un tema bastante difícil, que yo no sé, digamos, cuáles son las medidas que va a presentar el presidente Santos, porque no solamente basta sancionarlos, porque además ellos mismos delataron, ¿no? Se delataron para obtener beneficios y lograr disminuir la sanción que se le impone a uno de ellos. Después de muchos años, después de haber ganado billones de pesos, hoy simplemente lo que le colocan es una sanción minúscula, porque después de haber ganado billones de pesos, le colocan 1.000, 2.000 millones de pesos, que eso no significa nada para esa empresa. Lo importante es desmontar ese cartel, esa empresa criminal, y ojalá lográramos regular los precios. Yo no he visto que se rebajen los precios de los cuadernos. A mí me toca cada año ir a comprarle a mi hija los cuadernos para el bachillerato, y yo los veo cada día más caros, 35.000, 40.000 pesos un cuaderno. Y eso que pues, ya uno no compra esos que el Norma, ¿no? Que era el que le entregan a uno, que no tenía forro o preforrado. Ahora toca es comprar los muñequitos a Falcao, a James, y eso vale un poco de plata. Entonces, ¿dónde se ha disminuido el precio del azúcar o el precio del cemento? Yo no veo que en la canasta familiar eso opere. Seguramente se desmanteló el cartel, pero todavía siguen funcionando los precios todavía para la gente. Pues vea, por allá por los años 70, 80, uno escuchaba cartel y entonces hacía automáticamente abstracción, referencia a la droga. Es decir, los narcotraficantes hoy llamados eran los que manejaban los carteles. Y decía el cartel de los Rodríguez, el cartel de Pacho Herrera, el cartel de la Coca, de Escobar, el cartel, etcétera. Hoy ya estamos hablando precisamente de carteles, pero con la misma dimensión. Yo creo que siempre el cartel tiene sinónimo de delincuencia. El cartel es una expresión para calificar a quienes se asocian bajo determinada modalidad para lograr unos beneficios sin importar el medio como el que lo tengan. Y entonces acá yo comparto totalmente que es que en Colombia no vamos a poder hacer nada contra eso, mi querido Orlando y José Alberto, porque si ustedes hilan un poquito más allá, se van a encontrar precisamente que nuestros presidentes, gobernadores, alcaldes,
senadores, congresistas en general, diputados y concejales de muchas partes, son elegidos precisamente por la financiación que le ofrecen estos grupos económicos o empresas económicas. Y lo voy a despellejar de esta manera. La salud son las EPS y todas estas cosas. Allá sí que hay un verdadero cartel que todavía no se ha definido. El tema de transporte, se abroquelan unos cuantos y ya vimos lo que analizamos hace un poco. Y ahora con este tema que arranca precisamente con el famoso cartel del azúcar. ¿Quiénes son? Los grandes ingenios del país son los que se abroquelan para no permitir que haya importaciones, y si hay importaciones ellos se quedan con el azúcar y regulan el precio como les da la gana. El tema de los cuadernos, allí hay un prestigioso empresario, Carvajal. ¿Y quién financia, qué financia Carvajal para que vayan ustedes viendo y dándose cuenta? Pues precisamente han contribuido a la elección del alcalde Rodrigo Guerrero, contribuyeron a la elección del alcalde Mauricio Armitaz, y detrás de él están una serie de congresistas que son prácticamente financiados y elegidos por ellos. Y a los presidentes, por supuesto. Y por consiguiente, el gremio del azúcar, y ustedes saben que cada que viene el presidente se reúne con los CEDER, se reúne ahora hasta con el mismo Armitaz, que ya es empresario del azúcar. Es decir, es una cofradía de grandes empresarios que en el Valle del Cauca sencillamente se apoderaron de determinados negocios y cogen el Estado y lo atenazan precisamente porque lo financian. Entonces eso es como firmar una escritura pública de hipoteca para que el gobernante cuando llegue tiene que devolverle en beneficios a esos grupos económicos ciertas acciones gubernamentales que los favorecen, como esto. Entonces las sanciones, yo recuerdo cuando el pataleo de los azucareros que decían 370.000 millones van a dejar no sé cuántas familias en la calle. Es que cuánto se ganaron por encima de eso, eso es una bicoca. Y ahora el tema de los cuadernos, que está ya en camino la sanción para ellos, eso no los va a afectar en nada porque ustedes están dando la razón. Hay una serie de costos, y no tanto los costos, sino las utilidades que deja estos negocios, que cualquier sanción que le coloquen a estas personas realmente se vuelve pequeña comparado con los altos ingresos que ellos tienen. Entonces aquí, todo esto, y yo comparto con usted totalmente, Orlando, ojalá que al superintendente de la industria y el comercio no lo vayan a sacar porque está adelantando estos juicios, y pues ojalá que el presidente de la República de pronto pues no se meta en esto y no tape una verdad y una realidad que es igualmente semejante a lo que estamos analizando. Entonces aquí hay unos males muy enquistados y muy radicalizados que merecen que la gente los conozca, pero también que haya una verdadera justicia y una justicia pronta, que es lo que en algún momento dado la misma guerrilla ha planteado en La Habana. Es que mientras tengamos una justicia deficiente, una justicia incoherente, una justicia que no llega, realmente es muy imposible llegar a un acuerdo y tener un acuerdo de convivencia en un país como en Colombia, donde operan estos benditos monopolios y donde operan estas benditas leyes de mercado que solo y absolutamente solo benefician es a los grandes empresarios, porque se abroquelan, porque ellos nos venden la idea de que hay una competencia de precios. Cuando usted va al supermercado y mira los precios del papel higiénico, encuentra diferencia de precios, pero cuando usted entra en la realidad, si se pone en la tarea de mirar, encuentra que la cantidad es menor. Es decir, el precio es directamente proporcional a la cantidad. Y si usted se mete en el tema de los cuadernos, peor, porque es que ya no dejan importar absolutamente ningún cuaderno de los países vecinos, que anteriormente por Ecuador entraba cualquier cantidad de cuadernos a unos precios realmente baratos. Y agréguele a eso, doctor Tascón y Orlando, que es que el acuerdo incluía a Colombia, Ecuador y Venezuela. O sea, era porque ellos son los que mandan únicos la parada en el mercado andino. Este acuerdo alcanzaba a Ecuador y a Venezuela.
Hágame el favor, ¿cuántas platicas se echarían al bolsillo? La pregunta es, ¿cuáles otros carteles hay en el país? Porque no son los únicos. Entonces ya mencionó aquí el de los medicamentos, el de los productos de aseo. Vaya usted, compre, los productos de aseo son los más costosos en la canasta familiar. El del cemento, que ya se mencionó aquí. Y lo otro es las barreras de entrada que se imponen a cualquier empresario. Cualquier empresario no puede ingresar allá. Si algún empresario quiere invertir en esa empresa, no tiene cómo entrar porque son altísimos las condiciones económicas y todas las barreras de entrada. Entonces, de verdad que es muy importante para la economía colombiana, para sanear la economía colombiana y para el beneficio del bolsillo de los colombianos, que esas empresas sean sancionadas, pero sean acabadas ese cartel, se acaba ese cartel y se abra la libre competencia, se puedan importar los productos, se puedan permitir que otros empresarios ingresen a ello y que se sienta, porque yo no he visto que efectivamente hayan disminuido los precios de los cuadernos. Y con no, eso no se ha palpado. O que el precio del azúcar disminuya, o que disminuya el precio de los medicamentos, o que disminuyan los precios del papel higiénico. Siguen siendo igual de costosos. Y con la venta de Isagen se está incubando el cartel de la energía. Fíjese usted. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque alguien decía, no, es que los precios los regula la CRE, ¿sí? ¿Y qué va a hacer la CRE cuando un productor de energía pues no le compren al precio que él quiere, o sube en la bolsa, porque es que esto es de oferta y demanda, sube en la bolsa y precipita el crecimiento de los precios, pues comienza a venderle a los países vecinos? Entonces aquí lo que estamos es a puertas de un desgobierno. Ahí ya no estaríamos hablando de cartel de la energía, sino de los fantasmas y brujos de la energía, que son capaces de habernos robado 18 billones de pesos, de lo que usted y yo, vuelvo a decirlo, todos los meses pagamos en nuestras facturas de servicios públicos como fondo de seguridad para desastres energéticos. Pues esa platica nadie sabe si está en la Luna, si está en Marte, si está en la Antártida, si está en el fondo del Océano Pacífico, porque se esfumó. Y lo más grave, ni el ministro de Hacienda ni el ministro de Minas saben dar cuenta y razón. En este país solamente le pedimos cuenta y razón a los débiles de poder político y de poder económico. Y esto que no se me diga que es que estoy enfrentando clases, estoy diciendo la verdad monda y lironda. Es muy fácil hablar de libre mercado cuando uno controla el mercado. Es muy fácil que se hable de que no a los subsidios, no ayudemos a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, cuando uno como grande tiene la sartén por el mango para controlar el mío en Cali, para controlar el azúcar, el cemento, los cuadernos, el papel higiénico, las servilletas, los jabones y cuanto producto de consumo familiar y consumo masivo estemos hablando. Así no se hace. Eso es como cuando uno jugaba fútbol de muchacho y entonces Orlando Riascos, que era contradictor mío, en el equipo de él exigía que pusiéramos 11 y siempre me decía a mí que como éramos más altos teníamos que poner 9. Así cualquiera gana. Además yo era el dueño del balón. Por eso. Bueno. Entonces, no jugábamos. Había un concejal que era el dueño del balón y cuando iban a jugar fútbol los concejales y no le pasaban la pelota, él cogía el balón y se lo llevaba y sacaba el partido. Para que vea. ¿Por qué? Porque había un solo balón. Había un solo balón y había una persona que tenía más poder que yo para obligarme a que él con 11 y yo tenía que jugar con 9. A ingrata recordación de esa época, ¿no? Bueno, toquemos otro tema que está hoy circulando y que yo quisiera pedirles a ustedes dos amables contertulios que tratemos de encontrar el elemento de fondo y no solamente el elemento morboso del hecho, de lo anecdótico. Ayer la hermana de un subteniente de la policía, Jorge Eliezer Alzate, que fue asesinado hace un año, menos de un año, en zona del Huila, asistiendo a un acto de condecoración de policías y de soldados muertos en el marco de este conflicto que vive Colombia. Ella, después de haber recibido la condecoración y haber llorado, visiblemente afectada cuando el presidente Juan Manuel Santos se le acercó para intentar darle un beso en la mejilla, pues volteó la cara, le puso la mano, como estamos viendo en el video, en el pecho, y hoy, esta mañana, yo personalmente escuché la entrevista que le hicieron a ella,
en una cadena nacional y le preguntaban si ella se lo había propuesto, si esto había sido, digámoslo, con un guión preestablecido, y yo le creo a la hermana del subteniente, no, simplemente fue una reacción instintiva, una reacción de dolor. Ella está allí porque la esposa, la viuda del subteniente no pudo ir y la madre del subteniente no quiso ir, no aguantaba el dolor porque está muy reciente el fallecimiento de su hijo. Pero además dijo algo que es, en mi opinión, lo de fondo. Ella está diciendo, pero ¿cómo así que condecoran a mi hermano y lo nombran héroe cuando llevamos como 9 meses peleando porque lo reconozcan como que fue producto de víctima de haber sido asesinado por un acto de servicio obedecido? Porque hay quienes al interior de la policía dijeron que él había sido asesinado en medio de un desacato. Y esto tiene efectos económicos. ¿Sobre qué? Sobre la pensión de los sobrevivientes del fallecido. Entonces aquí vuelve y juega. Por un lado el Estado protocolariamente hace unos reconocimientos y por el otro lado el Estado a través de una cantidad de normas incomprensibles le niega los derechos tanto al fallecido como a las personas que sobreviven a ese fallecido. Orlando. Bueno, eso es el tema de la guerra, que desafortunadamente pues ha sacudido a tantos años el país y se generan odios, se generan resentimientos. Yo creo que pues todos los colombianos lo hemos sentido de uno u otro lado y eso es lo que hay que acabar. Por eso es que definitivamente hay que acabar con ese proceso de la guerra en el país, hay que lograr los acuerdos con el ELN, con la guerrilla de la FARC y ojalá lo más pronto posible, porque ese tema se está alargando demasiado. Y lo otro, hay que plantear lo que se ha dicho en la ley 1448, que es la ley de víctimas, o sea, lograr esclarecer los hechos, la verdad. Lo primero que tiene que aquí aparecer es la verdad para que todos sintamos efectivamente que puede haber reconciliación, que puede haber perdón, y aquí que los colombianos ya empecemos a expresarnos. Es que uno empieza a ver, y eso creo que lo mencionaba una edición anterior, que algunos colombianos de muy bajo nivel, del pueblo, empiezan a ver que efectivamente no haya acuerdo de paz, sino que haya más guerra, porque creen que es que se le están dando muchas prebendas a la guerrilla de la FARC, a la guerrilla del ELN, que está entregando el país, y algunos políticos, que ya sabemos quiénes son, están asusando ese proceso. Entonces yo creo que hay que empezar a encontrar caminos prontos para acabar la guerra, para terminar el conflicto, y para empezar a mirar efectivamente caminos de paz, porque lo que se va a lograr efectivamente en este proceso es eliminar el conflicto, y luego la búsqueda de la paz será por otros caminos. Pero también es que van surgiendo, en medida que van transcurriendo los hechos, en que efectivamente ya los hechos de guerra, de violencia no se generan por la guerrilla de la FARC porque están, digamos, en tregua unilateral o porque la guerrilla del ELN llega a acuerdos con el gobierno nacional, sino que son las bandas criminales. Todas las secuelas que nos quedan del narcotráfico, que quedaron de los paramilitares, empiezan a visualizar. Entonces, digamos, este país lo que intenta encontrar es la ruta de la paz, la ruta del acuerdo, la negociación, del diálogo y de la reconciliación. Y eso, efectivamente, esos actos como los de ayer de la señora son manifestaciones propias de odio, porque sienten que su hermano lo mataron, que lo asesinaron en tema de violencia y que hoy el Estado quiere reconocerle una medallita, pero no entregarle los reconocimientos económicos que ellos merecen. Entonces, hoy Colombia más que nunca, lo que tenemos es encontrar el camino de la paz y la reconciliación y el perdón. Para mí esta es la consecuencia, la reacción del familiar de este militar muerto, es la consecuencia de lo que ha venido incubando el Centro Democrático y el expresidente Uribe y una serie de personas de la ultraderecha de este país. Porque es que uno escucha permanentemente en el Congreso por cuenta del señor Uribe y en las diferentes manifestaciones que ellos hacen, que es que el país tiene que continuar en guerra. Ese militar es víctima de la guerra, es víctima de eso, pero peor aún, no solamente se conforman con que haya como consecuencia de la guerra muertes, y son muertes de gentes humildes como la esposa o el hijo de estas personas que allí han presentado y que querían condecorar como un héroe de la patria, porque es que dentro del estamento militar se establece de esa manera, sino que es la consecuencia también de todo este manipuleo y manoseo que hacen de la opinión pública
para establecer que es una responsabilidad del gobierno, que es que el responsable de las muertes es Santos, pero no dicen sencillamente que es el producto del enfrentamiento con las izquierdas y demás y con los grupos criminales, sino que es que aquí hay que continuar con esa guerra y hay que seguir enfrentándonos, porque no se conforman con esa muerte de ese militar, sino que tienen que haber muchas más. Y eso es lo aberrante de la situación, es lo que no podemos concebir las personas de bien, que se manipule por cuenta de unas personas que más bien quisieran mantener al país enfrentado para ellos seguir cometiendo todos estos hechos de corruptela, todos estos hechos de vejámenes, de manipulación política, de manipulación económica, etcétera, que inclusive lo tratábamos en los dos temas anteriores. Aquí lo que se deja ver es cómo esos baldados y esas cantidades de odio que se fomentan a través de esas marchas que hicieron hace poquito los señores del Centro Democrático, y gentes que al fin y al cabo se dejan manipular, porque es que aquí alguien decía en una caricatura, el día que los promotores de la guerra, dejen, o por lo menos se vayan ellos al frente de los batallones a pelear contra las guerrillas y contra la delincuencia, se acabarían los muertos en Colombia. Porque, lógico, ¿usted cree que el presidente Uribe va a prestar a sus dos hijitos para que se vayan al frente del ejército si se rompen los diálogos? Pues no. ¿O usted cree que el señor Zuluaga va a poner a su hijito al frente de un batallón de estos para que se vaya a pelear contra la guerrilla? Pues no. Los dos hijos de Uribe. Sí, estoy haciendo referencia de ellos. No solo se refiere a Uribe, refiere a tanto empresario. Y todos los que están allí. Vía estas redes sociales, no hacen investigar la guerra, y uno pregunta, ¿y los hijos de ellos no están fuera del país? Claro, en los paraísos fiscales, además, porque salieron en los papeles de Panamá. Entonces, este tipo de situaciones son las que uno no concibe. Y estas humildes personas, familiares de este militar, pues la emprenden contra el presidente Santos, la emprenden contra el ministro, la emprenden contra el militar, porque creen que son los responsables de la guerra. No, y en esto la gente no se puede dejar manipular. Claro, que una persona cuando se va a prestar servicio militar sabe a qué va, y peor, cuando se vuelve un soldado regular. Un soldado regular es una persona pagada por el Estado, un policía es pagado por el Estado, eso es una profesión que tiene esos riesgos, así como el vigilante, que se mete a una empresa de seguridad y sabe que lo preparan para tenerse que enfrentar contra el delincuente y contra el delito. Y entonces cuando sale vencido el policía, el militar o el guarda, pues sencillamente estas gentes que son manipuladoras, tendenciosas y manoseadoras de la opinión pública, descargan toda la responsabilidad contra alguien que está buscando, por el contrario, la paz de este país a través del diálogo, que es el único camino que nos lo podrá dar. Entonces no podemos dejarnos meter en esto, y yo respeto mucho los sentimientos de las personas, porque es que perder un familiar, llámese en esa guerra depravada que hay, o llámese en cualquier acto criminal, cuando a usted le quitan el celular, José Alberto, y le pegan un balazo y lo matan, usted siente la misma ira e intenso dolor que siente cualquier madre cuando su hijo se lo matan en el conflicto armado. Entonces aquí lo que tenemos que crear son escenarios de convivencia, acabar con esta guerra para luego acabar con la delincuencia común. Bueno, es deseable que el presidente Santos, a través de su ministro de Defensa y de sus funcionarios de alto gobierno, logren paralelamente revisar los procedimientos burocráticos internos que hay en la policía y en el ejército, para que los familiares que sobreviven a los militares y policías víctimas de este conflicto, porque son víctimas del conflicto, no tengan que vivir el viacrucis que nos consta viven algunos de ellos, como es el caso de esta que tocamos ahora del subteniente Alzate, cuando a la viuda se le quiere desconocer la pensión en el monto normal que debe recibir, porque se asume que no era héroe, que no fue héroe de la policía, sino una especie de desacato, de apto en el servicio, pero sin orden superior, que le está restando posibilidades a los sobrevivientes. Ese tipo de contradicciones también el gobierno tiene que cuidarse e ir a atacarlas, a salvar, que no vamos a quedar.
con medallas y con honores y con diplomas, pero a la hora de la verdad la gente no come medallas, ni come diplomas, ni come honores. La gente necesita la plática, sobre todo cuando hay un fallecido, víctima de este conflicto interno, por causas como las que hemos mencionado. Y en estos minuticos que nos quedan, les quiero pedir que de manera muy breve ustedes hagan referencia a otro aspecto que viene preocupando, porque yo personalmente, y esta es opinión personal del periodista que habla, yo sí creo que el país está alimentando una nueva oleada de violencia que se ve venir producto de quienes no están dispuestos a aceptar procesos de conciliación y de negociación entre contradictores políticos y militares. No tienen en cuenta que la guerra se cancela vía negociación entre enemigos y no entre amigos. Y están asusando, encabezados por el expresidente Uribe y por el Procurador General de la República, una especie de desobediencia civil a la ley de restitución de tierras. Y entonces, el mismo procurador, en un acto, en mi opinión, francamente ofensivo con las víctimas de este conflicto, se ha ido a una reunión con Fedegan, casi que a decirle a todos esos campesinos que no son tan campesinos, que son más bien agroindustriales, dueños de propiedades de 50, 100, 200, 500 y hasta 1000 hectáreas, a decirles: niéguense a devolver tierras porque ustedes son compradores de buena fe. Pues bien, un juzgado especializado de Cúcuta acaba de negarle a Argos. Argos es la empresa cementera más importante del país. A negarle a Argos su pretensión de no devolver una tierra que compró en los Montes de María y que pertenecía a un campesino despojado por la guerra y por los paramilitares hace varios años. Y el juzgado especializado le está diciendo a Argos: usted tiene que devolverle la tierra al campesino originalmente propietario sin ningún tipo de indemnización, porque usted no es comprador de buena fe exento de culpa. Este punto quiero que le hagan una breve referencia en los minutos que nos quedan. Bueno, se ha hecho una evaluación del proceso de restitución de tierras en el país y es muy poco lo que ha avanzado. Realmente de la tierra que se le quitó a los campesinos por las bandas criminales, por los paramilitares, por la guerrilla, es muy poca la que se le ha devuelto a la gente. Yo vi, digamos, un proceso un poco avanzado en el Valle del Cauca, pero en regiones del país es cero los avances, absolutamente. Y lo que usted manifiesta es cierto, o sea, ahora se va a decir, pues, y se va a tratar de esconder que esas personas compraron de buena fe y que por lo tanto antes tiene que indemnizarlo el Estado. ¿Cómo se había visto eso? Entonces, realmente desastroso que no se aplique efectivamente la restitución de tierras. Porque así como hemos dicho que en el tema de la ley de víctimas hay que hablar de la verdad, de la reparación, hay que lograr que las víctimas sean reconocidas y que haya memoria histórica, el tema de tierras también es fundamental. No podrá haber paz en ese país si no se logra devolverle la tierra a la cual despojaron a muchos campesinos y a muchos empresarios por el tema de la violencia. Entonces me parece que hoy lo del procurador es un tema de campaña política. Es un procurador que ya, y le puedo aseverar, no lo van a destituir, a pesar de haberse hecho reelegir y elegir fraudulentamente, ya no lo van a sacar porque está en campaña política. Igualmente lo que pasó con el ministro de Hacienda con el tema de la moción de censura, no pasa nada. Entonces definitivamente lo que he hecho aquí se ha dicho en este programa, o sea, hoy se está imperando el criterio de la guerra, irresponsablemente están llamando a la guerra y no a que logremos la negociación de los diálogos. Por supuesto que hay que sancionar el delito, por supuesto que los guerrilleros tendrán que mirar que aquellos que hayan cometido actos de guerra, de lesa humanidad, asesinatos de lesa humanidad, tienen que ser sancionados y castigados, pero hay que encontrar mecanismos de justicia transicional para mirar cómo se puede reparar el delito y sobre todo a la gente que ha estado en ese proceso de guerra. Me parece que hoy no se puede negar el camino del diálogo, la negociación, y Santos, hay que decirlo, no le está entregando nada a la guerrilla, no le está entregando el país, porque eso es lo que quieren, que Santos está entregando el país a la guerrilla y por eso no hay que negociar con ellos. No puede ver en el país. Quien debe impartir justicia, como es el procurador, defender a los ciudadanos de las actuaciones de los particulares en este evento o de los servidores públicos, enfrentado contra el mismo
estado enfrentado contra la misma gente. A mí eso me parece que es vergonzante y el procurador es un pusilánime. Ese señor debería de renunciar si es que quiere hacer política. Y como Dios los cría y el diablo los junta, pues hombre, con Félix Laforí, que ya sabemos, está muy molesto porque es que el gobierno no le ha seguido en el juego de Fedegan para manejar las tierras, para manejar la plata que tienen del ganado y que se ha aprobado, y el Contralor General ha dicho que en Fedegan hay venas rotas que hay que investigar y la Fiscalía está detrás de eso. Pues entonces el señor Félix Laforí, unido con el procurador y unido con Álvaro Uribe, porque todos están direccionados hacia lo mismo, pues simplemente han hecho un frente común para tratar de demostrar que hay que crearle otro problema más al gobierno, y es exactamente el punto central de lo que podría yo decir ha generado el conflicto armado en Colombia, y es la redistribución de la tierra. En Colombia se armó Manuel Marulanda precisamente con ese pensar, porque en Colombia la tierra estaba en manos de unos pocos, y entonces la actividad agrícola, siendo Colombia un país campesino por naturaleza, no la podían desarrollar porque sencillamente la tenían unos cuantos, como se está demostrando ahora, peor con lo que está planteando Orlando. Hay unos compradores que se apoderaron de la tierra, pero como consecuencia ¿de qué? Cuando crearon las bandas de paramilitares que fueron y sacaron a los campesinos de sus tierras, casi que los sacaron a pura bala física, y esas tierras quedaron baldías y se hicieron a ellas con unos títulos que a veces tienen mucha, pero mucha duda. Entonces, yo sí comparto y creo en la postura del ministro de Agricultura, especialmente cuando ha enfrentado al señor Félix Laforí, diciéndole con toda tranquilidad que no van a reversar y que no van a echar para atrás ese tema de la redistribución de la tierra. Es que eso es una condición para que en Colombia haya paz. Es que la tierra no es de 2 o 3, la tierra es de los colombianos, y no puede seguírsele dando la oportunidad a unos terratenientes que se han apoderado no solamente de las tierras baldías, sino que se quieren apoderar de las propiedades, desplazando a la gente como pasó en el conflicto armado a cualquier precio irrisorio. Y ahora que están reclamándolas, o que por lo menos el Estado les está retribuyendo algo, entonces terminan siendo otra vez los malos del cuento, y los señores empresarios, los pobrecitos, que a uno le da grima ver que todos los días llenan y llenan sus bolsillos, y pareciese que es que en esos grandes territorios y en esas grandes fincas fueran ellos a perdurar por toda la eternidad. Allá ellos no se van a llevar esa tierra. Lamentable lo que está pasándole a Colombia, lamentable que tengamos un procurador en esas condiciones, y yo digo, los colombianos deberíamos comenzar a exigirle a ese señor que es un sinvergüenza, a ese señor que no respeta la norma, a ese señor que le hemos visto la torcedura en los procesos, que se vaya de esa procuraduría rápidamente, y a este señor de Fedegan que por favor ya no siga insistiendo en un instituto que él lo dominó como le dio la gana en los 8 años del gobierno Uribe. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se acabó. Simplemente el llamado es a tener en cuenta que los anunciadores de guerra son eso, anunciadores de guerra, pero no son combatientes de la guerra. Por favor, nosotros, y lo decimos con claridad meridiana, seguimos apostando porque en este país hay que encontrar un mecanismo de negociación y acuerdo para quienes están en la orilla de las FARC y en la orilla del ELN, pasen a hacer política no armada. Y creemos que quienes desde la tribuna de opinión están azuzando la guerra, lo están haciendo de manera irresponsable y criminal, porque ninguno de los que habla hoy de que el país hay que mantenerlo en guerra está siendo capaz de decirnos: yo soy el primero que estoy dispuesto a irme al frente de combate con mis hijos y con mi familia. Ninguno, absolutamente ninguno. Así que no le coma cuento a los promotores de la guerra, porque esos promotores de la guerra lo hacen en los cócteles, en los salones de los hoteles con aire acondicionado, en medio de reuniones donde van y se desplazan en carros blindados, con escoltas de hasta 200 personas. Así es muy fácil hablar de la guerra,
cuando yo vivo en una burbuja de cristal. El día que los señores que hablan de la guerra nos digan, yo ya tengo el uniforme y tengo la bayoneta lista para irme a que me maten o a matar yo y mis hijos, ese día podríamos creerles. Mientras tanto, son unos verdaderos irresponsables con la historia de Colombia. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Coma sano, viva sano. Incluye en sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabasa, donde también se podrá contar con otros beneficios como son comodidad, seguridad y economía en las compras. ¡Taparon el tanque! Y era tan romántico para reproducirse. ¡Limpiaron la canaleta! Y tenía tan buena vista al patio. No quedó agua limpia. No, ni un platico. ¡Ni un charquito! ¡Retirada! En esta casa no fue. ¡Vamos donde el vecino! Usted puede ser el vecino, por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el chikungunya y el zika, tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas, 0 criaderos, 0 mosquitos.